Nuevamente, buenos días a todos. Gracias por su presencia en nuestro ciclo de conferencias de divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, organizada por la Coordinación de Extensión Universitaria a través de la Galería de las Ciencias. Damos la bienvenida al doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo, reconocido científico y divulgador de la ciencia. Quiero agradecer además la presencia del maestro René Avilés Favila, coordinador de Extensión Universitaria y promotor de esta actividad. Gracias por acompañarnos, René. A continuación les presentaré una semblanza del doctor Antonio Lascano. Estudió biología y se doctoró en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente es investigador y junto con su equipo de trabajo estudia el origen y la evolución temprana de la vida a partir del análisis secuencial de genes y genomas. Recibió el Premio Universidad Nacional 2007. Es el miembro más reciente del Colegio Nacional, donde se encuentran los científicos, artistas y literatos más destacados. Además, es el científico mexicano con más artículos publicados en las prestigiosas revistas Tour. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Recientemente fue nombrado doctor honorario del Centro León Margulis de Biología Evolutiva de las Islas Galápagos en Ecuador, un espacio donde estudiantes e investigadores de todo el mundo se reúnen para intercambiar conocimientos sobre teorías de la evolución. Escuchemos la interesante conferencia que nos brinda el doctor Antonio Lascano sobre el origen de la vida, a quien recibimos con un aplauso. Primero que nada quiero decir que estoy extraordinariamente conmovido de poder estar aquí con ustedes, que me siento en casa porque yo di clases aquí durante un trimestre, no me aguantaron más, debo decirlo. Pero fue una experiencia muy agradable porque en primer lugar el paisaje urbano aquí en torno era totalmente distinto. Había más vacas que casas, había más milpas que jardines particulares y había algo que es muy bello a mí me parece y es la sensación de que se está creando una institución educativa. Había un ímpetu, una convicción de profesores, alumnos, de trabajadores, de que se estaba creando un centro de docencia, un centro de investigación y un centro de divulgación de la cultura. Si ustedes se dan cuenta, la UAM corresponde en general a ese movimiento que se dio a nivel mundial después de 1968, cuando empezaron a surgir muchas universidades en todo el mundo, cuando se crearon o se renovaron métodos de enseñanza no necesariamente siempre exitosos. Está por hacerse la historia en realidad de todos los experimentos educativos que resultaron después de que en 1968 la gente no solo se preocupó por criticar el autoritarismo político, la falta de democracia, sino también la manera vertical, jerarquizada, machista, en que se enseñaba la ciencia, se trataba de educar a los jóvenes, se organizaba la sociedad, se tenía estructurada la familia. Y yo creo que con una nobleza de intenciones absolutamente deslumbrante, hubo experimentos educativos que multiplicaron, por ejemplo, los métodos Montessori, las escuelas activas, las universidades abiertas, y en el caso de México específicamente, claramente hubo una preocupación no solo del gobierno, no solo de la sociedad, sino también en especial de los alumnos, de los profesores, de los colegas, por crear una alternativa en lo que finalmente devino la UAM. Yo creo que eso habla de una enorme entrega hacia la cultura de la Universidad Autónoma de México, a la Universidad Autónoma Metropolitana. Debo decir también que yo no me hallé como
algunas muchachas que entran a trabajar en algún lugar no se hallan. Y no me hallé porque venía y provengo muy sólidamente de una forma muy tradicional de la enseñanza de las ciencias, y aquí de repente me topé con el sistema de modular, que para mí fue un reto que no pude enfrentar de manera exitosa, pero me dejó una herencia muy importante ese trimestre que estuve aquí, que fueron amigos y colegas muy queridos, que ahora además algunos de ellos, bueno, me entero que se han jubilado, qué sé yo, pero que han dejado sus puestos a jóvenes que han renovado la planta académica de esta universidad y en particular de esta unidad. Esta unidad además tiene un rasgo que es especialmente interesante si ustedes comparan con lo que ocurre en otras escuelas de México a distinto nivel. Hasta donde sé, es la única universidad, la única institución de educación superior en donde hay un busto de Alexander Ivanovich Oparin, que como todos ustedes saben, es quien formula la teoría de origen de la vida, que con una serie de bemoles que vamos a discutir más adelante, es la que seguimos aceptando en nuestros días. Ese busto tiene atrás una historia que es básicamente el entusiasmo de una amiga muy querida, que sé que ya se jubiló, Lilia Benavides, que está sentada por allí, que insistió además en traer a Oparin. Y cuando Oparin vino a México invitado por la Facultad de Ciencias y llegó aquí, se dio cuenta que no se había armado un tinglado en la UNAM para hacerle creer que era muy popular, sino que efectivamente su obra era extraordinariamente conocida. ¿Por qué es tan atractivo el problema del origen de la vida en un país que supuestamente tiene una tradición católica, en donde en la visión anglosajona uno esperaría que hubiera un rechazo por tener esta parte cultural tan fuerte de la religión? Debería haber un rechazo a la evolución o a problemas específicos como el caso del origen de la vida. Yo creo que la respuesta es extraordinariamente interesante y hay que tratar de entenderla en toda su magnitud para entender una serie de rasgos importantes de la cultura mexicana, del desarrollo de las ciencias en México y para tratar de preservar esas áreas tan positivas. Yo estoy convencido de que uno de los más importantes cambios que ha habido en la cultura es el desarrollo de una visión evolutiva del universo, que es una visión que no arranca con Charles Darwin cuando se publica en 1859 El origen de las especies, sino que en realidad arranca cuando Kant, el filósofo Kant, propone en 1785, propone la idea de que el sistema solar no es nada más el mecanismo de relojería espléndido que nos dejó Newton, en donde los planetas siguen un movimiento que uno puede calcular, donde puede haber eventos imprevistos como la llegada de un cometa, donde uno puede ver el movimiento de las estrellas, pero en donde, si ustedes se fijan en las ecuaciones de Newton, que son simétricas respecto al tiempo, nosotros no tenemos incluido el elemento del tiempo. Cuando Newton propone el modelo mecánico del universo, que es en realidad una suerte de relojería cósmica, se dan cuenta que Newton no está hablando para nada, absolutamente para nada, del problema de cómo se originó el universo. Lo que hace Kant es proponer que el sistema solar es resultado de la condensación de una nube de material interestelar que va a formar el Sol y de un disco que gira por preservación del momento angular, que es una cantidad en física que todos conocemos, se van a ir condensando cuerpos más pequeños que van a ir creciendo y que van a constituir eventualmente a los planetas. 2 años después de que Kant hace esta formulación, en donde está introduciendo por primera vez la idea del cambio en un sistema físico, en un sistema astronómico, el Marqués de Laplace, que era un matemático extraordinariamente dotado, escribe un libro que se llama La mecánica celeste y le lleva el libro a Napoleón. Y Napoleón I, que era un hombre extraordinariamente inteligente, hay más inteligencia atrás de Napoleón que como el mero estratega de
los ejércitos. Napoleón ojea delante de toda la corte el libro, se va al índice y le dice al marqués de Laplace: Monsieur de Laplace, en su libro no encuentro la palabra Dios. Y entonces el marqués de Laplace se convierte en un antecesor de un libro que me acaba de dar René Avilés Favila, que es la Biblia según su propia versión, en donde el marqués de Laplace le dice: Dios es una hipótesis que no necesité para desarrollar mi teoría. ¿Se dan ustedes cuenta qué momento de ruptura intelectual, ideológica, cultural tan extraordinario estamos atestiguando? El momento en el que claramente, explícitamente se está diciendo: el propósito de la ciencia es desarrollarse de manera completamente independiente de las visiones teológicas, de las visiones religiosas. Y cuando uno se pone a revisar el siglo XIX, que yo creo que comienza en realidad en 1785, cuando uno comienza a revisar el siglo XIX, se da cuenta de la cascada tan extraordinaria de la ebullición intelectual que representaba en ese momento el desarrollo de unas visiones evolutivas. Kant y Laplace, que ya mencioné, Malthus, Robert Malthus, que tiene una pésima fama entre mis amigos de izquierda, pero que si ustedes se ponen a revisar, lo que Malthus está diciendo es que las poblaciones humanas crecen exponencialmente y la tecnología crece en sentido lineal. Lo que Malthus está diciendo es: hay una evolución de las poblaciones humanas y hay una evolución de la tecnología. Hagamos a un lado las interpretaciones no siempre justas que se han hecho de su obra, pero estarán de acuerdo conmigo que lo que está diciendo: las poblaciones cambian en el tiempo. Lyell, que era un geólogo extraordinario, en 1830 publica un libro donde analiza la superficie de la Tierra y no solamente le enseña a Darwin en 6 semanas la geología que tiene que aprender para que pueda ir y recorrer el mundo a bordo de un barco donde se la pasó perpetuamente mareado, sino que además se da cuenta, hereda de Lyell la conciencia de que el planeta tiene una superficie que está cambiando. Todos ustedes saben que Lamarck, que es uno de los grandes personajes a quienes admira Darwin constantemente, en 1809 publica su Philosophie zoologique, la filosofía zoológica, y habrá quienes digan que Lamarck es el último transformista o es el primer evolucionista, pero el hecho concreto es que su libro presenta por primera vez una teoría muy desarrollada, muy integrada, en donde se está proponiendo que los seres vivos son resultado de un proceso de evolución. A menudo denostamos a Lamarck por aquella cosa de la herencia de caracteres adquiridos. Todos sabemos, por ejemplo, que si a una embarazada pide ostiones con salsa de fresas y chocolate a las 3 de la mañana, hay que darle a la embarazada los ostiones con salsas de fresas y chocolate para que el niño no salga con cara de ostión. Allí lo que estamos viendo es cómo en la tradición popular se ha mantenido la herencia de caracteres adquiridos. Y, por ejemplo, todo el mundo dice: bueno, hijo de Sague Saguiño, hijo de dos santos, Giovanni dos Santos. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta cómo parte de la tradición popular ha incorporado desde hace mucho precisamente la idea de que los caracteres se pueden heredar? Pero esa es una tradición más antigua que Lamarck. Y cuando uno lee a Lamarck de una manera equilibrada, se da cuenta que Lamarck está diciendo: en primer lugar, la evolución existe. En segundo lugar, que es algo en lo que nadie de los que estamos aquí dudaríamos. En segundo lugar, los seres vivos, cuando están evolucionando, suben sobre la escala de la creación, que sabemos que es una visión aristotélica, teleológica, que ha sido teñida con visiones religiosas, y sabemos que en realidad no hay una escala de la creación. Nosotros no somos superiores a un paramecio, ni una planta es superior a una bacteria. Pero fíjense cómo aquí, en la UAM de Xochimilco, o en la Facultad de Ciencias, o en muchas universidades del resto del país, hablamos de plantas superiores y plantas inferiores. De manera que preservamos esa idea muy antigua de la escala de la creación, y ciertamente cuando Lamarck la incorpora, no la está inventando, está sintetizando en un esquema del cambio biológico esta idea de que los seres vivos van a ir evolucionando, cambiando, subiendo por la escala de la creación. En tercer lugar,
Lamarck reconoce que los seres vivos tienen lo que en francés se llama una pulsión, que no es fácil de traducir al español, tienen la necesidad de evolucionar, no pueden dejar de evolucionar. Y en inglés hay una buena traducción para el término pulsión, drive. Uno puede decir, what a drive tiene esa persona, qué ganas de hacer algo tiene esa persona. En español, insisto, no conozco una sola buena traducción y le hemos buscado muchos por muchos lados, pero está diciendo Lamarck, es imposible que los seres vivos dejen de evolucionar, y al evolucionar van a estar heredando caracteres adquiridos, como todo el mundo sabe que ocurre, hijo de Sague Saguiño, y van a ir subiendo por la escala de la creación. ¿Cuál es el problema en este esquema evolutivo que tiene Lamarck? Que eventualmente los escalones inferiores de esa escala gigantesca de la creación se van a quedar vacíos. Y entonces Lamarck dice, la generación espontánea, que todo mundo sabía que existía porque había pruebas de que efectivamente se podía ver, la generación espontánea es lo que me está proveyendo de materia prima para que el proceso de evolución siga. Estos postulados que he mencionado de una manera muy breve es lo que Lamarck incluye en su libro de la filosofía zoológica, y es el momento en que la cuestión del origen de la vida por primera vez se incorpora a una teoría evolutiva. El libro de Lamarck es publicado en 1809, que es precisamente el año de nacimiento de Charles Darwin. Y si ustedes se dan cuenta, el libro de Lamarck es la fe de bautismo o el acta de nacimiento, como lo quieran ver así, de Charles Darwin, que en 1859 va a publicar su libro sobre el origen de las especies. Pero para cuando Darwin publica El origen de las especies, resulta que hasta los físicos han incorporado la idea de la evolución en su visión del universo. Todos ustedes han oído hablar de Lord Kelvin, todos ustedes han oído hablar de Sadi Carnot, y todos ustedes han temido y tenido que enfrentar esa cantidad rara que nos cuesta tanto trabajo comprender intuitivamente del todo, que es la entropía, la delta S famosa que vemos en todas las ecuaciones, que me está hablando de la irreversibilidad o no de un proceso químico o físico. ¿Qué es lo que me está diciendo el concepto de entropía? Me está diciendo que si yo tengo un pedazo del universo que no puede cambiar materia y energía con el resto del cosmos, si tengo un sistema adiabático donde no hay intercambio de materia y energía, lo que yo voy a tener, por lo tanto, es que en el interior de ese sistema el desorden se va a incrementar y la delta S va a ser mayor que cero, la entropía aumenta. Eso es algo que podemos entender intuitivamente, calcularlo nos puede costar mucho trabajo, relacionarlo con la delta G, la energía libre, puede ser una pesadilla para alumnos, investigadores y profesores, pero se dan ustedes cuenta que filosóficamente lo que están diciendo Lord Thompson y lo que están diciendo Sadi Carnot es que en el universo la entropía está aumentando, el universo está cambiando y le podemos seguir. Y le podemos seguir porque ustedes se dan cuenta que en el siglo XIX también es cuando Renan habla de la evolución de las religiones, es cuando Marx y Engels hablan en un sentido totalmente teleológico de la evolución de las sociedades, ¿no? Van de comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo. A mí siempre se me olvidan esos esquemas tan rígidos para bien. Y lo que están diciendo en realidad Marx y Engels es que con los cambios en el desarrollo de los medios de producción tengo cambios en la evolución social. Es decir, esta historia que les he presentado de una manera muy sucinta, lo que me está diciendo es que Darwin en modo alguno es el iniciador del pensamiento evolutivo en Occidente, sino que en realidad representa la culminación del pensamiento evolutivo, que representa la culminación de esa visión secular que se desarrolla con la Ilustración. Darwin en realidad es el hijo intelectual de profesores que se habían formado a su vez como seguidores de la idea de la Ilustración, que la idea de la Ilustración también es finalmente parte de lo que configura el nacimiento de la nación mexicana. No se olviden, lo dice Carlos Fuentes con toda precisión, que el cura Hidalgo y el cura Morelos tuvieron que enfrentar, entre otras acusaciones, la de ser afrancesados. ¿Qué significaba ser afrancesados? Que leían a Diderot, que leían a Voltaire, que seguían las ideas de la enciclopedia francesa.
en buena medida, parte de la ideología que permite el desarrollo de un movimiento de independencia se desarrolla en los salones de París o en las aulas de Alemania en donde se estaba discutiendo el fenómeno de la Ilustración. Y esto es más que una simple anécdota, porque, por ejemplo, sabemos que en la biblioteca del cura Hidalgo había una copia del libro de Lamarck. Y sabemos, por ejemplo, que doña Leona Vicario, la esposa de don Andrés Quintana Roo, andaba a salto de mata, que es una frase absolutamente maravillosa, y no solamente estaba donando todo el tiempo sus joyas para el movimiento de la independencia, no solamente seguía con una lealtad y un amor enorme a su marido, a don Andrés Quintana Roo, no solamente iba cargando con una panza de 6 meses de embarazo, sino que además llevaba a Buffon para estarlo traduciendo y poder demostrar que Buffon estaba equivocado cuando decía que en la América nuestra las plantas, los animales y los pueblos que estaban aquí estaban degenerados en términos de evolución. Y no se olviden que Buffon es el que le da precisamente un puesto a Lamarck en el Jardín del Rey para que pueda encontrar ahí una forma de trabajar. Es decir, cuando nosotros nos fijamos en la historia de México, lo que nos damos cuenta es que las ideas de la Ilustración juegan un papel central, pero además juegan un papel central en donde resulta que la religión es mucho más flexible que en otras regiones católicas y ciertamente mucho más flexible que en los países protestantes. No todas las iglesias protestantes tienen la lectura y la interpretación literal de la Biblia, pero muchas, la iglesia anglicana, por ejemplo, tiene una tradición intelectual extraordinariamente poderosa. Pero en términos generales, la gran reforma democrática que fue el que la Biblia se pudiera traducir a los lenguajes comunes y corrientes y que todo mundo pudiera tener el derecho de interpretarla, lo que también dio como resultado fue un movimiento populista extraordinariamente desarrollado, pero al mismo tiempo la idea de que la Biblia había que seguirla a pie juntillas. ¿Cuántos de los que se confiesen, no con el cura, sino se confiesen católicos, piensan que de veras la creación tomó lugar en 7 días? ¿Cuántos de los que sean católicos practicantes aceptan la idea de que hubo un diluvio universal? ¿Cuántos de los que sean católicos de veras creen que en un momento dado el sol se detuvo en el cielo para que los ejércitos de Israel pudieran ganar una batalla? Muy pocas. El catolicismo tiene como una de sus reglas básicas el que hay un grupo, una élite, y eso fíjense cómo lo hemos preservado en nuestra organización política, social, etcétera, que es quien interpreta los textos sagrados, pero al mismo tiempo sabemos que los textos sagrados son un símbolo o se deben leer como un símbolo y no como una expresión literal de la realidad. El arca de Noé es una excelente metáfora, si la queremos ver así, pero muy pocos católicos creen que de veras los dinosaurios se extinguieron porque no cupieron en el arca de Noé. En realidad, aquí se puede distinguir en la cultura mexicana eso, en la cultura católica mexicana eso sin ninguna dificultad. Luego hay un punto adicional que no es nada trivial. Cuando llegan la conquista, cuando se da la conquista y llega la religión católica, se dan ustedes cuenta que con lo que se encuentran no son con un conjunto de grupos nómadas que andan recorriendo el territorio, sino que se encuentran con civilizaciones extraordinariamente refinadas, con un aparato teológico muy complicado. Y aquí la iglesia no le quedó más que aceptar, la iglesia católica no le quedó más que aceptar eso como una realidad. Y entonces lo que se dio con mucha intensidad en el caso mexicano fue una flexibilidad de los dogmas del catolicismo, que además llegan a México al día siguiente del Renacimiento. No le quedó más que aceptar la flexibilidad religiosa que se tenía que dar. Les pongo un ejemplo muy concreto, extraordinariamente muy concreto. A diferencia de lo que dice el presidente Peña Nieto cuando recibió al Papa Francisco, yo no soy guadalupano. Me cae muy bien la Virgen de Guadalupe, pero no soy guadalupano. Pero si ustedes le preguntan a un mexicano, a una mexicana típica,
quién sabe qué sea eso, ¿no? Pero si uno les pregunta si cree en Dios, la respuesta promedio es sí, y en la Virgen de Guadalupe. En la cosmogonía del católico mexicano promedio, la Virgen de Guadalupe tiene exactamente el mismo estatus que Dios, cosa que es anatema para el Vaticano. Pero en modo alguno es extraño en un país como México, porque como bien lo dice don Miguel León Portilla, la idea de la dualidad de las deidades, donde ninguna deidad prehispánica es totalmente masculina ni totalmente femenina, era una idea absolutamente arraigada. El catolicismo se empezó a ser extraordinariamente flexible en México. El dogma católico es mucho más flexible en un país como México que el dogma protestante en un país como Estados Unidos. De manera que todos estos factores combinan con algo que es absolutamente central. Darwin llega a México al día siguiente del triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma. Cuando digo que Darwin llega a México, lo digo en un sentido metafórico, pero en un sentido metafórico que refleja algo que es bastante realista. Miren, Darwin se embarca cuando tenía la edad de muchos de ustedes. Darwin, el promedio. Estoy haciendo caso omiso de mis colegas y compañeros de mesa. Pero Darwin, no se olviden que lo mandan a estudiar medicina a la Universidad de Edimburgo, porque Darwin era nieto, sobrino, hermano e hijo de médicos muy distinguidos. Y sabemos exactamente por qué Darwin fracasó como estudiante de medicina. Él era muy meticuloso y llevaba notas muy cuidadosas de lo que iba sintiendo, lo que iba viviendo, lo que iba haciendo. Y él dice en su diario, en primer lugar, detesto la idea de tener que levantarme temprano para ir a clases en un clima tan terrible como el de Escocia. En segundo lugar, la comida que me dan en esta universidad es absolutamente abominable. Y en tercer lugar, Darwin, en cuanto olía o veía la sangre, empezaba a sufrir unas náuseas que no podía controlar. A los pocos meses de estar en la universidad, donde sin embargo tuvo acceso a profesores que le hablaban de su propio abuelo, de Erasmus Darwin, que había sido uno de los promotores de las ideas del lamarquismo en Inglaterra. Al poco tiempo el padre decidió sacarlo porque era un fracaso como estudiante de medicina y se lo llevan a Cambridge. Y allí estudió teología, lo que los ingleses y los americanos llaman divinity. Y Darwin, cuando termina los estudios de teología, es el mejor ejemplo de un fracaso. Las cartas del padre son absolutamente devastadoras porque les va a sonar muy familiar a todos ustedes. No sabes hacer nada, eres la vergüenza de la familia, ¿de qué te vas a mantener? Imagínense con un lenguaje inglés del siglo XIX, lo que ustedes escuchan todo el día de parte de sus papás, de su mamá en la mañana, levántate, eres un perezoso. Era exactamente lo mismo. Pero Darwin para entonces tenía una vocación de naturalista extraordinariamente acendrada que se le había manifestado desde niño. Y un tío, que luego se va a convertir en su suegro, Joshua Wedgwood, venía de una familia muy privilegiada, Darwin tanto por el lado materno como por el lado paterno, un tío dice, hay que hacer que se embarque no como naturalista, sino que se embarque como compañero de viaje del capitán Fitzroy, que era un noble pedante, descendiente de un bastardo de uno de los reyes de Inglaterra, que como tenía título y pertenecía a la clase alta en una de las sociedades que hasta la fecha sigue siendo más estratificada, tenía que tener un compañero de viaje con quien sentarse a la mesa a comer y a platicar. Y entonces mandan a Darwin a que vea al capitán Fitzroy, y el capitán Fitzroy, que es autor de los sistemas de clasificación meteorológica que escuchamos en la radio y en la televisión hasta nuestros días, era un hombre extraordinariamente observador y era realmente un hombre muy brillante. Era también una persona que creía en la frenología. La frenología es una disciplina que ya se murió, desafortunadamente, pero el punto básico de la frenología era ver la forma del cráneo y decir, este hombre tiene cráneo de escritor, pero ojos de asesino. Si ustedes se dan cuenta, eso es algo que continúa.
Todos hemos visto los retratos hablados en la televisión y cuando ponen los retratos hablados dicen, este tiene ojos de malo. O sea, se dan cuenta cómo permanecen estas ideas todavía que fueron sistematizadas en el siglo XIX y en donde ni René ni yo hubiéramos pasado el menor examen que se nos hiciera. Darwin tampoco pasó el examen. Darwin tampoco pasó el examen, es el consuelo que nos queda, porque en las notas del capitán Fitzroy dice, no literal, no me da confianza la nariz de este muchacho. Y como si fuera un caballo, por una nariz, Darwin estuvo a punto de no embarcarse. Vuelve a ver al capitán Fitzroy y el capitán Fitzroy, tentado probablemente por el hecho de que el papá de Darwin, que tenía private means, como dicen los ingleses, tenía dinero, se ofrece a pagar todos los gastos del hijo y deja que se embarque. Se embarca Darwin y hay una descripción absolutamente maravillosa de lo que pasa cuando entra a su camarote en el Beagle, que estaba en Plymouth. Dice, el camarote es muy pequeño, es oscuro, es apestoso, no puedo estar con la cabeza levantada, me estoy mareando, siento que me sofoco, no caben mis libros. El barco todavía estaba atado al muelle. El barco todavía estaba atado al muelle. Bueno, finalmente, Darwin lo dice también, siento palpitaciones que seguramente reflejan que tengo un problema cardíaco. Bueno, en realidad lo que pasó fue que era un hipocondriaco brutal. El mismo Darwin dice, prefiero no confesarlos porque entonces no me van a dejar embarcar. Se aguanta Darwin, se inicia el viaje, y el viaje ustedes saben que duró 5 años. Darwin lo describe de una forma extraordinaria porque Darwin tenía lo que Henry James, el escritor americano que vivió en Inglaterra, llamaba the felicity of style, ¿no? Que es una frase impecable. La capacidad de transmitir de una manera muy clara sus ideas, de tener un estilo literario magnífico. Darwin escribe los viajes de un joven naturalista que son absolutamente impecables. Describe, por ejemplo, no solo cómo se mareaba, describe también, por ejemplo, cuando llega a las Islas Canarias y no puede desembarcar porque están en cuarentena, describe la flora y la fauna de Brasil y se queda azorado, describe, por ejemplo, un temblor que le toca en Chile, ve los organismos fósiles y sus representantes actuales, describe, y esa es una parte muy bonita, cómo las limeñas se tapan el rostro cuando ven a los jóvenes ingleses, y él dice, con una coquetería musulmana nada más me dejan ver los ojos, pero no el resto. Pero Darwin también hace una serie de anotaciones extraordinariamente precisas de cuánto tiempo estuvo a bordo. Lean el libro es muy, muy fácil de leer, de disfrutar, y se van a dar cuenta, como lo hice yo, al hacer el cálculo, que de los 5 años que duró el viaje, Darwin estuvo a bordo solamente 1 año y medio. En cuanto podía, desembarcaba. Inmediatamente se mareaba, no toleraba estar en el barco. Había muchos libros, las pláticas con el capitán Fitzroy a ratos podrían ser muy estimulantes, a ratos no se hablaban. Fitzroy era básicamente un neurótico, no se hablaban, pero finalmente Darwin se pasa 1 año y medio. Regresa a Inglaterra y entonces es ya un naturalista distinguido, es un joven conocido, ¿y qué es lo que quiere hacer? Y entonces Darwin toma una hojita de papel, la dobla en 2, así, y de un lado escribe, me caso, no me caso. Y pone, si no me caso, voy a aprender a montar a caballo, voy a comprar unos perros, me iré a vivir probablemente cerca de Russell Square, muy cerca de donde está el Museo Británico, y visitaré México. ¿No lo visitó? No lo visitó porque se casó con su prima, Emma Darwin. Había tenido una novia previa, lo sabemos, en el Yorkshire, y la describe, si uno hace la traducción de lo que Darwin dice, sería una especie de la pachoncita más encantadora de este condado, literalmente sería la traducción. Se casa con su prima y tuvo una suerte enorme, porque Emma Darwin, en la que pocas veces pensamos, era una mujer que hablaba inglés, desde luego, hablaba francés, hablaba italiano, había hecho el recorrido por toda Europa,
tenía un tío noble italiano, un tío político que era un anarquista muy conocido y había tomado clases de piano con Chopin. Era una mujer extraordinariamente sensible en donde Darwin encontró la compañera ideal. Darwin resultó que no pudo visitar México, pero muy rápidamente los hermanos Sierra, en especial don Justo y Santiago Sierra, se dan cuenta de la importancia que tiene el libro del origen del hombre, lo traducen, lo discuten en los periódicos, en las revistas mexicanas, y Darwin llega a México justo en el momento en que los liberales han triunfado. Darwin enraiza de una manera maravillosa en México, y luego tenemos un personaje con quienes yo creo que todos los que nos dedicamos a ciencias de la vida tenemos una deuda que vale la pena mencionar una y otra vez, que es don Alfonso Herrera. Don Alfonso Herrera era hijo del segundo director de la Escuela Nacional Preparatoria, de don Alfonso Herrera padre, que era un seguidor del positivismo muy fuerte, y para que se den una idea de hasta qué punto había esta cosa jacobina de detestar a la iglesia, que es muy complicada, don Alfonso Herrera padre lo que hizo fue mandar raspar los altares de San Ildefonso para con todo ese oro fundirlo y comprar la biblioteca que tuvo la Escuela Nacional Preparatoria. Ese es el ambiente donde crece don Alfonso Herrera. Pero además don Alfonso Herrera crece en un momento en el que el principal difusor de Darwin a nivel mundial es Ernest Haeckel, que no solamente era un extraordinario difusor y un seguidor de Darwin, sino que además tenía una actitud anticlerical extraordinariamente desarrollada. Haeckel inicialmente era creyente, su primera esposa muere en condiciones muy terribles, y entonces Haeckel dice: yo no vuelvo a tener nada que ver con esta entidad que dicen que es Dios, y se dedicó a desdeñar de una manera maravillosa las enseñanzas de las distintas iglesias cristianas, católicas o no. Haeckel, de hecho, se convirtió en un símbolo tan poderoso, tan poderoso, de una actitud secular, de una actitud jacobina, es legítimo decir, que en un momento dado hubo el primer congreso monista en Roma, donde los monistas decían: Dios no existe, toda la materia se puede explicar en función de propiedades físicas y químicas. Los seres vivos están hechos por unidades que no necesitan de ningún Dios, y entonces nombraron a Haeckel el presidente del primer Congreso Monista Internacional que iba a tener lugar en Roma. El Papa se escandalizó y dijo: si Haeckel viene, me voy de Roma. Pues ni se fue el Papa de Roma, y Haeckel sí llegó a Roma, ya de pasada dio dinero fue el primero que dio dinero para que se hiciera la estatua de Giordano Bruno, al que la iglesia había quemado, más que por creer en la pluralidad de los mundos, porque tenía una serie de herejías teológicas que no eran tan fáciles de digerir. Bueno, este Haeckel es el que va a influenciar extraordinariamente a don Alfonso Herrera. Y hay imágenes que les sugiero que busquen en la red, del Museo del Chopo que dirigió don Alfonso Herrera, en donde en una esquina estaba un busto de Lamarck, en otra esquina estaba un busto de Darwin, en otra estaba un busto de Haeckel, y la idea era, con esa trinidad atea, como la veía don Alfonso Herrera, se podía promover una visión materialista de la evolución y del origen de la vida. Esta es la atmósfera en la que en los años 30, con el ímpetu todavía de la revolución bolchevique, 1936 37 fue el año de las grandes purgas de Stalin, verdaderamente pavorosas, pero este es el momento en el que un ingeniero español que se apellidaba Domínguez decide traducir la obra de Oparin por primera vez al español y publicarla en México, no por razones científicas, sino por razones políticas y por razones ideológicas perfectamente delimitadas. Pero se dan ustedes cuenta que los mexicanos en promedio ni tienen esta visión religiosa tan rígida que existe en los países protestantes, ni tienen un rechazo a la idea de la evolución. Somos hijos de la Ilustración y seguimos creyendo, espero, que la educación es la mejor manera en la que puede desarrollarse un individuo y una sociedad. De suerte tal que cuando se empiezan a reflejar
con el cardenismo, las ideas de la evolución en los libros de texto, Oparin encuentra un nicho perfectamente natural a la sombra, al amparo de Darwin. Ahora, viene Oparin a México en 1975. Debo confesar que a mí fue al que se le ocurrió la idea de traer a Oparin, porque quería yo dar un curso de origen de la vida, y entonces le escribí a los distintos investigadores, a Stanley Miller, a Joan Oró, a Lynn Margulis, a William Schoff, pidiéndoles los programas de las materias que ellos daban, y por supuesto que no me atreví a escribirle a Oparin, sino que le escribí al que yo sabía que era su ayudante, Kirill Gladilin, un bioquímico de la Universidad de Moscú que estaba en el Instituto Bach, donde estuvo, que Oparin dirigía. Y a las pocas semanas me llega una carta de Oparin donde me dice, lo tengo perfectamente guardado todo eso, donde me dice, me da una pena ser yo el que le conteste y no mi ayudante Kirill Gladilin, pero cuando vi su carta me surgió la duda de si usted es del grupo de investigación que don Alfonso Herrera tenía sobre origen de la vida. Y entonces yo lo que tuve que ir a hacer fue ir a la Enciclopedia de México a ver quién era don Alfonso Herrera, porque no tenía ni la más remota idea. ¿Se dan ustedes cuenta hasta qué punto solemos ignorar esas partes centrales de la historia intelectual de México y en particular de la historia científica? Bueno, contesté desde luego a Oparin que no conocía yo la obra de Herrera, que la iba a buscar. Me empecé a familiarizar, espero, con los trabajos de don Alfonso Herrera. Oparin iba a venir bueno, y de repente me di cuenta que estábamos hablando en 1974, cuando se cumplían los 50 años de la publicación del primer libro de Oparin. Y entonces, pues lo puedo decir, era yo novio de la hija del rector, no voy a entrar en más detalles, y entonces le propuse al rector, ¿y por qué no traemos a Oparin? Y me dijo, pues lo traemos. Y Oparin vino y fue un parteaguas en la enseñanza y en la docencia, no solo de origen de la vida, sino también de la evolución. Y puedo decir con toda gratitud, no a la estatua que está ahí abajo, sino a la imagen de Oparin, que gracias a la buena recepción de muchos colegas que pensaban que sí, el origen de la vida, mexicanos, era algo que se tenía que enseñar, se tenía que promover, había que desarrollar más esa área que estaba prácticamente abandonada. En la Facultad de Ciencias teníamos teníamos un profesor espléndido, Jesús Manuel León Cázares, que fue el primero que se empeñó en que los estudiantes habláramos y conociéramos la obra de Lynn Margulis, que también era un personaje con una fuerza extraordinaria y que, como todos ustedes saben, es quien propone la idea de que las mitocondrias y los cloroplastos alguna vez fueron bacterias de vida libre. Bueno, entonces, realmente tomado de la mano por Oparin, en el sentido más estricto, fui introducido al grupo de origen de la vida en un momento en el que el origen de la vida sufría de dos problemas básicos. Uno, no sabíamos si la atmósfera primitiva de verdad había sido tan reductora o no, como lo había propuesto Oparin, como lo había trabajado Stanley Miller, o como estaban diciendo los planetólogos, como aguafiestas de los químicos orgánicos, que no se podían sintetizar compuestos orgánicos. Si no puedo sintetizar compuestos orgánicos, no voy a tener la sopa primitiva, claramente. Y por otro lado estaba el problema de cómo se había establecido. Gracias. Por otro lado estaba el problema de que nadie sabía cómo había comenzado la relación funcional entre el DNA y las proteínas. ¿Cómo había surgido el código genético? ¿Qué había venido primero, las proteínas o los ácidos nucleicos? Y ese era un debate muy fuerte, pero era un debate que, junto con el hecho de que en ese momento la comunidad de origen de la vida y en general de evolución era relativamente pequeña, hacía que poca gente trabajara en origen de la vida a nivel mundial
Y en el momento en que yo entro al campo, literalmente les digo, tomado de la mano de Oparin, los grandes clásicos como Stanley Miller, como Joan Oro, como William Schoff, como Lynn Margulis, no solamente estaban vivos, sino que estaban activos. Y había poca gente joven interesada en hacer ese tipo de cosas. Me recibieron más que como estudiante, me recibieron como colega y como amigo. Y entonces así me topé con una serie de sorpresas, como por ejemplo el refinamiento intelectual de Stanley Miller, que me preguntaba, ¿y cuál es la historia completa del telegrama Zimmerman durante la Revolución de México? Stanley, es una cosa que no se termina de entender, iba yo a leer en las enciclopedias para decirle al día siguiente. O cuando conocí a Lynn Margulis, que a los 16 años había terminado la carrera de biología, no tuvo que hacer bachillerato porque era tan brillante que la pasaron directo a la licenciatura gringa en la Universidad de Chicago. Había aprendido español porque le gustaba moverse en los barrios bajos de Chicago, aunque ella venía de una familia muy pudiente. Y entonces, cuando termina la carrera, se viene a trabajar a Tepoztlán con Oscar Lewis para hacer etnobotánica. Se casa con Carl Sagan, que le empieza a introducir al desarrollo que se estaba dando en la planetología, y Lynn Margulis se da cuenta que no puede separar la evolución de las células de la evolución de las atmósferas, de la atmósfera de la Tierra, que hay una correlación muy estrecha entre la biosfera y el resto del planeta. De manera que se dan ustedes cuenta, estaba Joan Oro, que había dejado España por la grisura intelectual que había después del triunfo de Franco, especialmente contra los catalanes, era terrible, y entonces se fue a Estados Unidos a trabajar. Entonces se dan ustedes cuenta que era un grupo muy pequeño y del enorme privilegio que significó para mí el ser aceptado por todos ellos como un colega, como un amigo y como alguien a quien de repente le pusieron a su disposición laboratorios, aparatos y sobre todo la sombra intelectual bajo la cual me podía yo desarrollar. Esto lo digo porque creo que la virtud básica que tuve para hacer una carrera en origen de la vida fue la obsesión de tratar de comprender un problema que no es fácilmente soluble, que probablemente no va a tener una solución clara, directa en los próximos 50 años. La buena suerte de haber sido hacer novio de la hija del rector para poder traer a Oparin y ser llevado literalmente, tú sí la conoces, literalmente de la mano a un grupo científico extraordinario y luego ver cómo explota el campo de origen de la vida. Explota el campo de origen de la vida por varias razones. Uno, porque de repente la gente se da cuenta que el RNA es catalítico. Y como es una molécula catalítica, es una molécula que me resuelve el problema de qué vino primero, el DNA o las proteínas. Bueno, vino primero el RNA, que siempre fue el patito feo de la biología molecular. De repente nos damos cuenta que fue un actor central en este proceso de evolución. Se da cuenta que de repente empezamos a disponer de mecanismos muy rápidos de secuenciación y de computadoras cada vez más baratas y más rápidas para analizar las secuencias. Se dan cuenta que la NASA vuelve a invertir otra vez en la exploración de los planetas y empezamos a tener datos de cuerpos menores del sistema solar como cometas, asteroides, lunas, etcétera, que tienen básicamente una química orgánica. De repente lo que era un campo formado por gente muy pequeñita se convirtió en un campo absolutamente extraordinario donde para nuestra buena fortuna, uno, tenemos más preguntas que respuestas y dos, donde cualquiera de ustedes que tenga interés en trabajar cabe. Y yo creo que ese es el mejor indicador de que un problema científico ha tenido éxito, cuando es capaz de incorporar disidentes intelectuales, gente joven con entusiasmo y de desarrollar una visión multi e interdisciplinaria. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Bueno,
Me comentan que el doctor tiene posibilidad de contestar un par de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta respecto… Hasta caño. Unas cuantas más. Bueno, lo que pasa es que luego somos confusos por principio de claridad y no las planteamos bien. Entonces, varias preguntas concretas para que puedan ser respondidas por el doctor Lascano, perdón. ¿Alguien dijo yo? Allá tenemos, bueno, ¿sí? Bueno, sí. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta muy concreta. Sigmund Freud, en su libro Tótem y Tabú, refiere a algo propuesto por el doctor Darwin sobre el mito de la horda primitiva. ¿El mito de qué, perdón? De la horda primitiva. Y lo toma como base para, a través de la cultura, explicar el nacimiento del complejo de Edipo. ¿Qué opina usted del psicoanálisis, doctor? Yo creo que habría muchos que estarían dispuestos a enviarme a una sesión de psicoanálisis. Pero para mí el psicoanálisis tiene el mismo interés que la lista de generales hititas antes de la caída del Segundo Imperio Egipcio. Siempre me he sentido muy ajeno al psicoanálisis, no a Freud. Freud me parece un genio deslumbrante. De hecho, hay algo que muy pocos saben. Freud trabajó al principio muy fuertemente en la anatomía del sistema nervioso y como era un seguidor de Darwin, Freud lo que hizo fue decir, si quiero entender cómo se desarrolla el sistema nervioso y dónde están las bases anatómicas del pensamiento, que como pregunta es un reflejo de una mente extraordinariamente creativa, dijo, vámonos a los animales más antiguos y empezó a buscar en esponjas y en celenterados. Esa parte de las fragatas portuguesas, pues, ¿no? Esa parte de Freud es básicamente desconocida, pero en general los historiadores de la neurobiología son de la opinión que si Freud no se hubiera ido por el lado del psicoanálisis, seguramente hubiera descubierto lo que descubrió Ramón y Cajal, que fueron las conexiones entre las neuronas y la sinapsis y demás. Ahora, hay una frase de Marguerite Yourcenar, no es una frase mía, insisto, quiero insistir, subrayar mucho eso, pero Marguerite Yourcenar, que es una escritora absolutamente extraordinaria, las memorias de Adriano están traducidas al español por Cortázar, si no me equivoco, ¿no? Y ese libro se lo recomiendo porque es la mejor crítica al poder que uno se puede imaginar. Marguerite Yourcenar le preguntan, ¿y usted qué opina de Freud? Dice, bueno, el problema de Freud es que era un judío provinciano que llegó a Viena y se dio cuenta que la perversión de los católicos refinados se podía resolver con la confesión y entonces inventó el psicoanálisis. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, vamos acá de este lado. Bueno, hola. Acá. Yo tengo una duda sobre, bueno, ve que está el mundo de, bueno, la teoría del mundo de RNA, pero tengo entendido que hay la teoría de hidrocarburos cíclicos, no recuerdo bien cómo se llaman. ¿En qué se basa más que nada la teoría de hidrocarburos? O sea, ¿qué es lo que la sostendría más? ¿Y usted qué opina respecto a esa teoría en comparación de la de que lo primero fue el RNA? Mire, la idea de los hidrocarburos creo que se refiere a la idea de Nick Hutt, ¿no? De que los hidrocarburos pueden formar estructuras, lo que en química llamamos un polímero atáctico, un polímero sin regularidad, pero que si es un polímero, si tengo las bases pegadas, en principio ahí podría estar codificando para información genética. Vamos a revisar primero cuáles son las pruebas del mundo del RNA. Miren, el RNA
Para formar ribonucleótidos, los componentes del RNA, para los que no tienen formación bioquímica, los componentes del RNA se forman con una ruta biosintética que es universal. En términos darwinistas, si lo tienen todos los seres vivos, bueno, algunos lo han perdido secundariamente, ¿no? Como Giardia no lo tiene, los Microsporidia no lo tienen, los parásitos, los endosimbiontes no lo tienen, pero si es una ruta universal quiere decir que descendemos de una población que ya tenía esa ruta biosintética. Entonces vamos a ver, si tengo RNA, el RNA puede ser codificante. El RNA del virus del Zika, por ejemplo, del polio, del SIDA, etcétera, codifica información genética. Si es un RNA más grande, puede ser catalítico. El RNA del ribosoma, donde se da la síntesis de proteínas, los RNAs de transferencia, el primer, ¿no? El cebador, para que se dé la replicación de la doble hélice del DNA. Si voy a tener DNA, necesito desoxirribonucleótidos. Pero en todos los seres vivos, en absolutamente todos los seres vivos, la biosíntesis de desoxirribonucleótidos requiere de ribonucleótidos. Si hago una lectura evolutiva de una ruta bioquímica, lo que eso me está diciendo es que primero vinieron los ribonucleótidos y después vinieron los desoxirribonucleótidos. Es decir, primero hubo la disponibilidad de tener RNA que DNA. Pero luego además, y esto lo estamos trabajando en mi laboratorio, los ribonucleótidos por sí solos pueden tener una serie de actividades muy importantes. Miren, muchas coenzimas son ribonucleótidos. El NAD, el NADH, todos los que hayan sufrido las clases de bioquímica saben lo que estos términos significan, ¿sí? Si ustedes se fijan, y esa es una idea que viene de los años, en realidad viene de los años 60, casi todas las coenzimas, y no hay una enzima que pueda tener actividad catalítica sin las coenzimas, casi todas las coenzimas son derivados de ribonucleótidos. Ahí los tengo. 2, la histidina, que es con mucho el aminoácido más abundante en los sitios catalíticos de las proteínas, es un derivado de un ribonucleótido. Para que yo tenga histidina, comienzo con ATP, que es un ribonucleótido, y con RPP, que es un azúcar fosforilada, en todos los seres vivos. Y luego algo que nos hemos dado cuenta en el laboratorio, y es en lo que se está trabajando muy activamente, es en los seres vivos tienen comunicación entre sí o intra sí. Por ejemplo, si de repente me empieza a faltar un nutriente, los seres vivos producimos AMP cíclico, que es un ribonucleótido, y tenemos lo que llamamos las alarmonas, porque están dando señales de alarma de que las células están en estrés. Y todas las alarmonas conocidas, todas son ribonucleótidos. Entonces se dan cuenta que el RNA realmente ocupa un papel central muy claro en la biología contemporánea. Esto es lo que realmente nos permite decir, pues sí, hubo RNA antes que DNA y proteínas. Pero el RNA resulta que no es una molécula tan resistente como quisiéramos. Si ustedes recuerdan Parque Jurásico, lo que aíslan es DNA, no RNA. ¿Por qué aíslan DNA? Porque la doble hélice de DNA me tiene en el interior de la doble hélice un medio donde están las bases. Y las bases, si ustedes se acuerdan de la fórmula de las bases, de la adenina, de la timina, etcétera, son compuestos hidrofóbicos, no les gusta el agua. Si ustedes fueran chiquitos y se metieran adentro de la doble hélice del DNA, lo que no podrían hacer sería nadar, y no podrían nadar porque no hay agua. Como no hay agua, eso estabiliza enormemente la información genética. Como la estabiliza enormemente, eso lo que quiere decir es que me va a aguantar mucho el DNA, que además no tiene el grupo hidroxilo en el carbono 2' de la desoxirribosa. Me estoy viendo muy específico, muy detallado, pero esto es muy importante, porque tener un grupo hidroxilo es tener un grupo que es químicamente muy reactivo. El RNA comete suicidio. Ese grupo hidroxilo que está aquí ataca a su propio esqueleto y lo rompe. El RNA tiene muchas regiones de una sola hebra, por lo tanto es químicamente más inestable que el DNA, que aguanta sin ninguna dificultad los millones de años de Parque Jurásico. Entonces, no es tan fácil imaginar de dónde salieron las moléculas de RNA en la Tierra primitiva. Y entonces los científicos tenemos una solución. Hubo un mundo de pre-RNA. Bueno,
¿qué tan realista es suponer que hubo un mundo de pre-RNA? Suena muy raro, pero déjenme ponerles un ejemplo que seguramente algunos de aquí han oído mencionar, el AZT. El AZT es un nucleótido modificado que se diseñó artificialmente en los años 60 para atacar tumores. Se dieron cuenta que no era muy eficiente, se guardó, y cuando empezó la epidemia de SIDA, como es un nucleótido modificado, la gente dijo, bueno, pues le ponemos a los pacientes de VIH-SIDA el AZT, la polimerasa del virus, la reverso transcriptasa, se va a equivocar, lo va a incorporar y el virus hasta ahí llegó. Bueno, el problema fue que el virus desarrolló resistencia muy rápidamente. Entonces ya no usamos el AZT, pero el AZT es el representante de una familia enorme de lo que llamamos análogos de nucleótidos, que pueden haber sido precursores del RNA en la Tierra primitiva. Uno de mis favoritos para el mundo de pre-RNA es lo que se llama un péptido ácido nucleico, que tiene una historia maravillosa. Peter Nielsen, un investigador en Dinamarca, estaba interesado en silenciar genes, en silenciar oncogenes, genes que sabemos están asociados con el desarrollo de cánceres. Y entonces en la computadora diseñó un esqueleto que no tenía el azúcar fosfato del RNA y el DNA, sino que era una poliamida, era como una proteína con puros enlaces peptídicos. Y ahí le pegó con grupos acetato, o sea, tomó ácido acético en la computadora, y le pegó las bases. Y se dio cuenta que podía ser una molécula que se apareaba con el RNA o con el DNA y que llamamos péptidos ácidos nucleicos. Y puede hacer la doble hélice de los péptidos ácidos nucleicos, pero tienen una desventaja que no es trivial. Todos ustedes saben que un ácido es una molécula que se puede disolver en el agua sin ninguna dificultad. El DNA y el RNA, si se recuerdan ustedes cómo es la estructura, tienen en el esqueleto azúcar, fosfatos, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. El fosfato tiene oxígeno y ese oxígeno tiene una carga residual negativa. Los ácidos nucleicos son polianiones, tienen muchas cargas negativas. Se pueden disolver en el agua, porque aunque no tengo aquí una molécula de agua en la pantalla, ni siquiera tengo pantalla, pero sean ustedes, todos conocen la molécula de agua. Miren, si mi pecho representa el oxígeno y mis dos manos representan el hidrógeno, se dan cuenta que estoy representando la molécula de agua sin ninguna dificultad, pero no es una molécula que no es neutra. Tengo aquí cargas positivas y donde esté el oxígeno tengo cargas negativas. Por lo tanto, es muy buen solvente para los ácidos nucleicos. ¿Cuál es el chiste de que los ácidos nucleicos tengan esas cargas negativas? Miren, hay una cosa muy sencilla que todos aprendieron en las clases de física de la secundaria, la primera ley de Coulomb. Las cargas positivas, las cargas iguales se repelen, las cargas distintas se atraen. Si yo tengo una hebra de RNA o de DNA y tengo otra hebra de RNA-DNA, van a formar una doble hélice, pero se detestan, se quieren separar porque tengo muchas cargas negativas, muchas cargas negativas. Entonces eso permite la replicación. Como tengo cargas negativas, se puede disolver en el agua. Y como tengo cargas negativas, el DNA no se nos sale de la célula, se queda atrapado porque las células tienen una membrana lipídica que no permiten el paso de los aniones o cationes tan fácilmente. ¿Cuál es el problema de todos los análogos que pueda yo hacer de un mundo de RNA? Como ese mundo de hidrocarburos, que los hidrocarburos pues resulta que no son solubles en el agua, resulta que no tienen cargas positivas o negativas y resulta que aunque los puedo polimerizar, no tienen todas esas ventajas estructurales físico-químicas que hacen que los ácidos nucleicos sean tan buenos almacenadores de la información genética. Entonces, si nos metemos a la físico-química de las moléculas, se dan cuenta que podemos entender cuáles fueron las presiones de selección que han ayudado a mantener al DNA y al RNA como ácidos como polímeros genéticos. ¿Sí? Gracias. Hola, buenas tardes. Usted como predicador del origen de la vida No, científica, predicador naranjas. sí, así se puede decir,
del origen de la vida científica, ¿qué dificultades ha tenido para cambiar o modificar la perspectiva o ideas de un predicador del origen de la vida religioso? A ver, primero hay que partir de una base. Miren, yo estoy muy agradecido con la generosidad con la que me han recibido aquí. Estoy muy agradecido con el cartel que hicieron, pero el cartel tiene un problema. Yo jamás le voy a dar la espalda a Darwin. Jamás. ¿Sí? O sea, no, es muy bonita. En todo caso, muestra que Darwin seguía un camino correcto. Si nos ponemos muy políticos hacia la izquierda. El darwinismo es la teoría central de todas las ciencias de la vida. Y eso incluye la medicina, la odontología, la veterinaria, etc. Todos hemos oído hablar de esos casos devastadores en que una persona que está sometida a quimioterapias por problemas de cáncer o que está sometido a radioterapias para tratar un tumor, siente una mejoría y al cabo de un cierto tiempo otra vez vuelve a aparecer el problema. Lo que estamos viendo ahí es algo muy sencillo, la evolución de las células cancerosas que tienen una enorme diversidad genética y que se adaptan y superan la presión de selección que significan las quimioterapias, por ejemplo. Todos sabemos que un problema extraordinariamente severo en todo el mundo es la resistencia a antibióticos. Lo único importante que hizo el secretario de Salud con el presidente Calderón, Córdoba Montoya era Polonio de Hamlet, Córdoba Villalobos, ¿no? Lo único bueno que hizo fue prohibir la venta de antibióticos sin receta, y es una idea tan buena que seguramente alguien se la sugirió, no creo que se le haya podido ocurrir a él, ¿no? Pero ¿por qué estamos tan empeñados en evitar la venta libre de antibióticos? Porque las bacterias y los protistas patógenos se adaptan a ellos sin ninguna dificultad. ¿Cómo puedo yo entender que el páncreas funcione de cierta manera? Bueno, los médicos me van a decir, el páncreas tiene este tipo de funciones, el biólogo evolutivo te va a decir cuál es el antecedente en la biología del páncreas más sencillo. No son disciplinas antagónicas, son complementarias, pero en ese sentido yo no puedo prescindir del darwinismo. Ahora, el darwinismo, eso hay que entenderlo, no lo desarrolla inicialmente Charles Darwin, su visión de la selección natural, para demostrar que Dios existe o que Dios no existe. La teoría de la evolución contemporánea no está desarrollada para demostrar que Dios existe o Dios no existe, es completamente independiente. Yo tengo colegas que son creyentes y que no tienen ningún problema en estar trabajando en evolución de los virus o en evolución de los cloroplastos. Y tengo colegas que son evolucionistas muy sólidos, que cualquier cosa que aprenden la utilizan para ir a machacarles el dedo a los amigos que sí son creyentes. Pero de igual manera, la religión no está pensada para decir si la teoría de Oparin es correcta o no. La religión, su reino no es de este mundo. Los reinos de la religión no son el monero, el protista, no, son una cosa totalmente distinta. Da una serie de guías morales que en algunos casos han sido muy útiles. Si ustedes se ponen a pensar, ahora hasta la izquierda habla de derechos humanos, después de que se mantuvo mucho tiempo callada de los excesos de Castro en Cuba, del estalinismo, etcétera, ¿no? Se habla de derechos humanos. Si ustedes rascan un poco la historia de la defensa y aceptación generalizada de los derechos humanos, el papel que comunidades religiosas jugaron en eso fue extraordinariamente importante. Defender una serie de derechos del individuo tiene un componente religioso que no es trivial. ¿Y qué? Se dan ustedes cuenta que eso es el ámbito en el que yo creo que la religión debe funcionar, no en darme una explicación sobre la hidrofobicidad o no de las bases de los ácidos nucleicos. Entonces, yo creo que nada de esto obsta para reconocer la deuda que la teoría de la evolución tiene con las religiones. Miren, en la tradición cultural judeo-cristiana,
el universo tiene un origen y tiene un fin, ¿no? Dios crea las cosas y va a haber un juicio final. Es una tradición que se ha enriquecido con muchos aportes. La idea de comparar el bien y el mal que la gente hizo, pues claramente viene de los egipcios y la balanza de Horus. No tenemos ningún problema para entender eso. Pero ¿qué es lo que me está diciendo la tradición judío-cristiana? Que vivimos en el occidente, en un universo en donde el tiempo es lineal y el tiempo tiene dirección. Si yo vivo en un universo lineal con dirección, vivo en un universo con historia. Si yo, por el contrario, tengo una visión budista tradicional, ortodoxa de la religión, yo sé que el Dalai Lama actual, creo que es el Dalai Lama número 16 o 14, no me lo sé, pero en realidad es la reencarnación de todos los Dalai Lamas anteriores. Es un universo cíclico, es un universo donde el tiempo es cíclico. En un universo así la idea de la evolución no cabe. Entonces, ahí tenemos una deuda con un contexto cultural judío-cristiano. Eso demerita la obra de Lamarck, de Darwin, de Dobzhansky, de Margulis, para nada. Pues es simplemente reconocer en el contexto cultural, ideológico en el que se van dando teorías de la evolución, que son claramente distintas de las teorías religiosas. Nuevamente agradecemos a todos ustedes su asistencia. Infortunadamente ya el doctor Lascano se tiene que retirar, pero antes de que lo despidamos… Una pregunta nada más, por favor, doctor. Es que siempre me ha quedado esta duda. Mira, es rápido. Yo no conozco mucho de la teoría evolutiva, pero me suena más o menos a esto. Me resulta como si metiéramos las piezas de algún electrodoméstico, un celular, lo que sea, desarmado por supuesto, bueno, y suponiendo que la vida fuera tan sencilla como eso, me suena como si fuera a meter todas esas piezas desarmadas en una bolsa durante 100 millones de años y esperar que después abráramos la bolsa y encontremos el aparato nuevo. La pregunta va en este sentido. ¿Cuáles son los esfuerzos de la ciencia actual para tratar de resolver esas inquietudes acerca de la remota posibilidad con las que se trabaja? A ver, esa es muy buena pregunta que además refleja lo que estuvo ocurriendo con la biología durante un cierto tiempo. Miren, todos ustedes saben que uno de los éxitos más deslumbrantes que tenemos en las ciencias de la vida es la biología molecular. Puedo entender, fíjense, esto no es trivial. Piensen en la replicación de un ácido nucleico que subyace la reproducción de una célula. Si ustedes se fijan, la replicación de un ácido nucleico es, tengo las bases nitrogenadas complementarias, se reconocen por la pura geometría, no necesito gastar una sola molécula de ATP para que se dé el reconocimiento entre la citosina y la guanina. Claramente es un sistema muy económico, diseñado seguramente en Monterrey o en Cataluña, ¿no? No hay que gastar nada, ¿no? Y puedo explicar la replicación sin ninguna dificultad. Puedo explicar la expresión de los genes sin ningún problema. Si ustedes se dan cuenta, llega el RNA mensajero al ribosoma, llegan los RNAs de transferencia, pegan un aminoácido a otro, una reacción en el interior del ribosoma y se expresan los genes. Puedo entender muy bien de dónde sale el ATP que estoy gastando mientras estoy hablando y que usted está gastando mientras me esté escuchando. Si se dan cuenta, toda la base molecular de la vida, absolutamente toda la base molecular de la vida, se puede entender en términos muy sencillos, físicos y químicos, sin necesidad de apelar a ninguna fuerza extraordinaria y mucho menos metafísica. Cada libro, cada texto de biología molecular y de biología celular son un himno a una visión laica, secular de la biología. Absolutamente. Revisen ustedes las páginas del Albert, revisen ustedes las páginas del Watson, revisen ustedes las páginas del Robertis, de cualquier libro, y se dan cuenta que entiendo perfectamente bien todos los fenómenos. Ahora, vamos a hacer el experimento con seres vivos que usted propone del Lego, que es un experimento muy famoso. Yo puedo tener un pollito que ande brincando por allí. El pollito claramente está vivo, tiene una composición molecular que puedo entender,
puedo entender el movimiento de los músculos con la miocina, no tengo ninguna dificultad para entender nada de eso. Ahora tomo el pollito y lo meto en una licuadora, enciendo la licuadora. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo que el contenido de la licuadora es exactamente igual al contenido en términos químicos del pollito que andaba brincando por allí? Claro. Sin ninguna dificultad. Pero ¿qué fue lo que cambió? Cambió la organización. Y yo ahí lo que hice fue tomar el pollito y lo desbaraté en sus componentes. Si se quedan asustados, es lo que hacen los biólogos moleculares todos los días, ¿eh? Y los biólogos celulares todos los días. Toman células y las desbaratan, toman virus y los desbaratan, etc. Se dan ustedes cuenta que si yo trato de reensamblar el pollito a partir de ese líquido, no puedo. Había una organización espacial y una organización temporal que no me contradice para nada, absolutamente para nada, los principios de la física. O sea, yo tengo una organización espacial, por ejemplo, los huesos y los músculos de los dedos de la mano encajan perfectamente bien, pero se dan ustedes cuenta que esa organización espacial y esta organización temporal tiene un gasto energético. Tóquense la mejilla y se van a dar cuenta que estamos más calientes que el ambiente que hay aquí. Estamos en desequilibrio termodinámico. Estamos hidrolizando ATP. ¿Lo podemos entender otra vez en términos laicos? Sin ninguna dificultad. Pero ¿cuál es el problema? Que en biología evolutiva, perdón, no me interesa suponer que los primeros pollitos surgieron porque ese líquido del pollito ya molido se ensambló en la sopa primitiva, sino que yo trato de rastrear cuál era el pollito más sencillo. ¿Y cuál es el pollito más sencillo? Un reptil. Y si me voy al reptil más sencillo, es un anfibio. Y si me voy más atrás, encuentro una serie de organismos que me van permitiendo rastrear cómo la anatomía se va desarrollando. ¿De dónde salen, por ejemplo, los pulmones? Piensen que los pulmones son un órgano extraordinariamente refinado. Bueno, los pulmones que estamos viendo, ¿cuál es su origen? La vejiga natatoria de los peces. Y puedo reconstruir esa historia evolutiva sin ninguna dificultad. Piensen en el coxis. Un buen anatomista ve el coxis y se da cuenta de inmediato que es una cola fusionada. Un buen anatomista reconoce cómo en el curso de la evolución, en nuestra rama en particular, se fueron fusionando los huesos. La aparición del coxis no es un misterio. Es simplemente un proceso evolutivo en donde se fusionaron los huesos y perdimos la posibilidad de ir en el metro con una cosa adicional mientras puede ir uno leyendo. Yo siempre he pensado que ahí sí es una demostración de que la evolución pudo haber seguido otro camino, pero bueno. Pero se dan ustedes cuenta que no es que ya tenga las piezas y se ensamble, no es un Lego. Las piezas iniciales del Lego eran infinitamente más sencillas. Y la teoría de la evolución lo que tiene como objetivo, puesto que la biología es una disciplina histórica, no es demostrar que puedo juntar el Lego y aquí proponer, tener otra vez el pollito, sino tratar de entender, crear una narrativa histórica. ¿A qué nos parecemos los biólogos evolutivos? A los historiadores o a los que hacen filología comparada. El español de ahora es un español, a pesar de la simplicidad con la que se comunican con los celulares, es un español mucho más refinado y mucho más rico que el español de hace 1000 años, porque tenemos palabras árabes, porque tenemos palabras aztecas, porque tenemos palabras mayas, porque tenemos palabras del español, etc. Entonces yo puedo darme cuenta cómo fue evolucionando la lengua. O sea, yo puedo ir viendo cómo fue evolucionando, por ejemplo, la historia de Francia. Yo puedo ir viendo cómo van evolucionando los pollitos, cómo van evolucionando los procesos bioquímicos. Porque en realidad los que hacemos evolución, lo que hacemos es historia de los seres vivos. Nos interesa el pasado, no el futuro. O, si me permiten terminar, ahora sí, con una comparación de Jorge Luis Borges, los que hacemos evolución somos como el pájaro Gophus que él describe, que no vuela, que vuela mirando hacia atrás porque le interesa saber de dónde vino y no hacia dónde va. Muchas gracias.
le pediría al maestro René Avilés Favira entregar un reconocimiento de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, al doctor Lascano por su trayectoria y su interés por la divulgación de la ciencia. Querido Toño, esto te la da una universidad agradecida, lamentando que desertaste. Es el símbolo de la